Cuando nosotros sabemos responder una pregunta, como Jesús lo hizo, logramos que las mismas personas puedan responder sus inquietudes. El maestro le pregunta, el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le dice, ¿y qué dice la ley? O sea, ¿qué dice la escritura? ¿Qué has leído tú? O sea, ahí lo confronta. Y no solamente lo confronta, observen que el mismo maestro de la ley es quien da la respuesta. Es decir, a su pregunta, el mismo maestro de la ley es quien da la respuesta. Eso es algo muy, pero muy importante aquí. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿qué lees tú en la Biblia? ¿Qué has leído en la Biblia? ¿Cómo comprendes la escritura? El maestro de la ley le responde, si yo quiero ser salvo, debo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento y a mi prójimo como a mí mismo. Miren lo que está diciendo el maestro de la ley. Jesús le pregunta, o antes, el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la lees tú? ¿Cómo la comprendes? ¿Qué has leído? Y el maestro de la ley no quiere pasar por ignorante y le dice, para ser salvo se requiere cumplir la escritura que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Frente a esa gran respuesta, Jesús le responde, has respondido bien. Pero no bastaba, familia, pero no bastaba con responder bien, porque no basta saber. El conocimiento no lo es todo. Jesús lo desafió a hacer algo respecto a lo que sabía. Jesús lo llevó a la acción cuando le dice en Lucas 10:28, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe no es tan difícil. La mayoría de las personas dicen, no, pues es que yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero el mayor desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Eso es lo más complicado. Por eso Jesús reconoció que el maestro de la ley sabía, conocía la respuesta, conocía el camino para encontrar la salvación. Sin embargo, este hombre tenía un problema. Su problema era que no cumplía con esa orden que Dios había dicho en la Escritura. Repito, el desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Nuestro mayor problema, el mayor problema de nosotros los cristianos es que nos cuesta tanto practicar lo que conocemos. Ese es el gran problema. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Es muy serio
demasiado serio este asunto. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Cuanto mayor conozcamos nosotros, mayor es el desafío que tenemos. Y sobre todo, véase como un privilegio. El otro día, una persona decía, momento, yo por eso no me entrego a Dios, no me bautizo. Ah, caramba. Pero no solamente no me bautizo, decía él. No solamente no me bautizo, decía él. Yo por eso mejor ni estudio mucho la Biblia, ni estudio mucho los escritos de Elena G. de White. Le digo, ¿y por qué? Ah, porque yo no quiero conocer mucho, o sea, no quiero conocer demasiado para que no me condene. Es decir, esa persona, aunque no quiere conocer más o de más, tiene un conocimiento básico sobre lo que debe hacer. Y familia, esto me gusta mucho. Dios nunca nos va a condenar por algo que no conocíamos. Dios nunca nos va a condenar por algo que no conocíamos. Si Dios con todo su amor y misericordia vino para salvarnos, ¿cómo nos va a condenar por cosas que no conocemos? No, familia, no. Dios va a emitir un juicio a partir de lo que tú conoces. Dios es justo. Por eso, hasta donde tú conoces, hasta donde tú sabes, es el desafío que vas a enfrentar. El maestro de la ley conocía bien claramente, demasiado claro tenía el concepto de qué podía hacer para ser salvo. Amar a Dios y amar a su prójimo. Que Dios nos ayude entonces para que nosotros podamos poner en práctica lo que conocemos. Santiago 2:17 al 22 nos recuerda precisamente este punto que estoy tratando de explicar. Dice la Biblia en Santiago 2:17 al 22. Dice la Escritura: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Familia, no basta, no basta, no basta el conocimiento. No basta con saber. No basta con saber. Óigame bien, familia, no basta con saber. Es demasiado triste que nosotros podamos tener bastante conocimiento y sin embargo no poder llevarlo a la práctica. La fe sin obras es muerta. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a practicarlo. Si nosotros decimos que amamos al prójimo, vamos a practicarlo. Que lo que nosotros sabemos sea llevado a la práctica. Miren lo que dice nuestra lección. Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón.
Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Sí, si yo digo amo a Dios, pero no voy a los cultos de iglesia, si yo digo yo amo a Dios, pero no llego temprano a los cultos de iglesia, si yo digo yo amo a Dios, pero no estudio la Biblia, no estoy orando, no guardo sus mandamientos, ¿qué clase de amor es este que yo digo? ¿Qué clase de amor es este? Ahora, si tú dices que amas a tu prójimo, pero cuando dicen, hermanos, fulano de tal está enfermo, invitamos a los que quieran ir a visitarlo, vayan. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Cuando alguien necesita algo porque no tiene trabajo, ¿de qué sirve que digamos amamos al prójimo, pero no ayudamos para alguna despensa, pero no ayudamos para que consiga un trabajo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, familia? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Santiago 2:15 al 16 dice lo siguiente: si un hermano o hermana está sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esta es una frase muy, pero muy interesante, familia. Si un hermano necesita ayuda, necesita comida, necesita necesita comer, carece del sustento, y nosotros tan solo le decimos, vamos a orar por ti, no sirve de mucho, pero sí sirve que aunque sea le podamos decir, mira, tengo arroz, tengo sopa, tengo lentejas, ve, aquí está, te doy 1 kilo de tortilla. ¿Qué diferencia? No es, no es lo mucho que tú puedas dar, es que des lo que tienes para bendecir, para ayudar a alguien que en ese momento requiere de ti. La oración se embellece cuando tú y yo abrimos nuestra mano y compartimos con los demás, y compartimos con los demás lo poco o mucho que nosotros tenemos. Si un hermano o hermana está sin ropa y carecen del sustento diario, y algunos de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Que Dios nos ayude para llevar a la práctica amar al prójimo, amar al prójimo y amar a Dios. ¿Cuántos quieren colocar allí en el chat? Señor, ayúdame a tener un cristianismo práctico. Es decir, ayúdame a amarte de verdad. Ayúdame a amarte de verdad. ¿Cuántos quisieran colocar allí en el chat, Señor? Ayúdame a amarte de verdad. Que así sea, familia. Que Dios te ayude, que Dios me ayude para que nosotros lo podamos amar de verdad. Padre, la teoría no basta. La teoría no basta. Debemos poner en práctica lo que nosotros decimos. Y a veces decimos que te amamos, pero no damos evidencias de ese amor. No damos evidencias de ese amor. A veces decimos que amamos al prójimo, pero no damos evidencias de ese amor. Hoy nuestra oración, nuestro ruego es que nos ayudes a amarte y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.
Familia, que Dios nos ayude para poder llevar esto a la práctica. Esto que hemos escuchado, que Dios sea quien nos ayude. Cuídense mucho. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo solo lo mejor de lo mejor. Nos veremos mañana.